Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de los efectos del pecado en la vida del hombre. Y quiero comenzar definiendo un término, el término depravación. En Proverbios 6:12 dice, el hombre malvado, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Ese es el hombre malvado, el hombre depravado. Y el hombre realmente, al ser infestado por el pecado, llega a una corrupción moral a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. Y esto justamente es la definición de depravación, de que la depravación del hombre es total. En otras palabras, el hombre de manera integral se inclina totalmente hacia el mal. Y eso es lo que pasa con nosotros. De manera que en esta situación el hombre no puede hacer nada que agrade a Dios. Y sin la gracia de Jesucristo no puede salvarse tampoco. Entonces esto es lo que sería como definición de la depravación total del hombre. Ahora, habíamos dicho el video anterior que el hombre desde que nace es un hombre pecador, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestra naturaleza, desde nuestra concepción, ya nosotros estamos viviendo en pecado. Y volvemos a mirar ese salmo, el Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre, ¿no? Entonces, desde nuestra concepción, nosotros somos pecadores, ¿no? Y ya habíamos explicado acerca de lo que había hecho Adán, ¿no? En el Salmo 58:3 dice, estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Entonces dice, desde la concepción somos pecadores. En este otro salmo dice, somos pecadores desde que nacemos, desde el nacimiento. ¿Ok? Entonces, miren, la depravación del hombre, la inmoralidad del hombre ha llegado a tal punto, el pecado ha llenado nuestras vidas de tal manera que desde que hemos sido concebidos, ya hay pecado en nosotros, por nuestra propia naturaleza. Cuando nacemos, ya nosotros pecamos. Y solo para recordar, ¿no? Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecados porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés todos murieron, inclusive los que no obedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado del primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. En estos pasajes nos hablan de la redención, pero asimismo del ingreso del pecado a la vida del hombre. Por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Por cuanto un hombre pecó, llegó la condenación a todos. Entonces, nosotros no nacemos bien, no nacemos buenos,
somos malos desde nuestra concepción, somos malos desde que nacemos. La depravación del hombre es total, desde que aún somos nosotros concebidos en el vientre de nuestra madre. Y aún cuando estamos creciendo, empezamos a tomar decisiones que miren cómo la Biblia misma cómo lo califica. Porque nosotros no buscamos o no somos capaces de buscar a Dios. Romanos 3 verso 8, dice lo siguiente. Romanos 3, verso 10, perdón, del 10 al 18, dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que habla es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar y siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Según estos versículos dice que la depravación nuestra es tal que no hay ni uno justo. No hay ninguno que busque a Dios. No hay nadie. Solamente nos apresuramos a hacer el mal. Nuestra lengua habla mentiras nada más. Y no hay ni uno solo que haga lo bueno. Todos los hombres se desviaron, todos nos hemos hecho inútiles delante de Dios, nadie busca a Dios, nadie es justo, ni uno solo, ¿no? Entonces alcanzó el pecado a todos los hombres, a toda la raza humana, y nos puso en esa condición, que nadie busca a Dios, nadie puede hacerlo. Entonces, por eso cuando entendemos esto, podemos entender también la gracia de Dios cuando Él nos llama a nosotros para hacer ¿qué? Para poder buscarle a Él. Porque por nosotros mismos no podemos. No hay ni un hombre que busque a Dios. Es Dios que tiene que poner eso en nuestros corazones para poder buscarle a Él. Por eso es que la salvación es totalmente por gracia en nuestros corazones, en nuestras vidas. No podemos hacer nada. Es más, no podemos hacer lo bueno delante de Dios. Isaías capítulo 64, verso 6 dice, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Dice en esta porción de Isaías 54, 6 que todos estamos infectados por el pecado. Y así justamente es como lo presenta, como una enfermedad, como si estuviésemos infectados por el pecado y que somos impuros. Y cuando queremos mostrar nuestros actos de justicia, o sea, cuando alguien quiere decir, no, yo no soy tan malo, yo he hecho estas cosas buenas, dice, ¿no? Y presenta sus actos de justicia, dice, no son más que trapos sucios. Delante de Dios, todos esos actos de justicia que podemos hacer no son más que trapos sucios. Y él dice, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, el ser pecadores, el ser malos aún desde la concepción de nuestra madre. Ok, entonces no podemos hacer lo bueno delante de Dios. En Juan 15:5
Juan 15:5 dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esto lo dice el mismo Cristo. El mismo Cristo dice: ustedes tienen que estar unidos a mí para que lleven frutos, porque si están separados de mí no pueden hacer nada. Miren, en el versículo anterior decíamos que la Biblia dice que nos hemos hecho inútiles delante de Dios. No podemos hacer algo bueno. Todo lo bueno que podamos presentar son como trapos de inmundicia, son como trapos sucios, decía en Isaías. Y ahora aquí Jesús mismo nos dice que tenemos que permanecer en Él para llevar fruto. Porque si no estamos en Él, dice, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Podemos actuar como hemos estado actuando, pero no podemos hacer nada bueno delante de Dios. Romanos capítulo 8, verso 8 dice: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, ¿no? Entonces, mientras estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, antes de conocer a Cristo, dice, no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. La depravación del hombre es tal que somos pecadores desde la concepción de nuestra madre, desde el nacimiento, que empezamos a tomar decisiones, pero ninguna de esas decisiones está buscando a Dios. Ninguna de esas decisiones es una decisión justa. Nada de lo que podemos hacer puede agradar a Dios. No podemos hacer nada, ¿no? Estamos así, impulsados, llenos de pecado. Es más, no podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque ni entendemos las cosas espirituales, dice la Biblia. En 1 Corintios 2:14 nos habla de esto y dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces es claro, dice, los que no son espirituales no pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. En cambio, los que están en Cristo, los que son espirituales, sí, porque a los que no son espirituales, dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Por eso es que cuando a alguien le hablaban de la palabra de Dios, de repente a nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, nos hablaban de la palabra de Dios y nos sonaba ridículo. Por eso algunos se ríen cuando nosotros les exponemos el Evangelio, porque les suena ridículo. ¿Por qué? Porque no pueden entender, no pueden entenderlo, ¿no? Miren, a tal punto ha llegado el problema del pecado en el hombre, que aún el hombre mismo no puede entender las cosas espirituales. Es más, ni siquiera deseamos, ¿no? Porque aún acordémonos que aún el pecado ha infestado nuestra mente, nuestra voluntad, que aún ni siquiera deseamos las cosas espirituales. En Juan 3, Juan 3, verso 19, dice lo siguiente: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. O sea, el hombre ama más el pecado, ama más la oscuridad que la luz que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces, ni siquiera podemos desear cosas buenas, buscar la luz de Cristo. Rechazamos a Cristo. ¿Por qué? Porque preferimos el mal por nuestra propia naturaleza. Juan 6:44 dice: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, dice, nadie puede venir a mí. Nadie puede llegar a Dios por su propia cuenta. Nadie. Por eso dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre no lo envió. Nuestra depravación es a tal punto de que ni siquiera los que estamos en Cristo no hemos venido por nuestra cuenta, sino que Dios mismo nos ha atraído a Él para buscarle a Él, para buscar de su amor, de su justicia. Ahora, en la perspectiva humana,
uno puede preguntarse, pero si el hombre es tan malo, si el hombre es tan pecador como es, ¿por qué es que no veo que todos los pecadores son iguales? Hay, digamos, peores pecadores que otros. En otras palabras, el pecado fue tan malo en mí o es tan malo en mí que es lo peor que puedo hacer. No. Recordemos que Dios en su misericordia ha permitido que no se suelte toda la maldad en nuestras vidas. O sea, todos somos pecadores, toda nuestra naturaleza nos lleva a pecar, pero aún no se ha soltado toda la maldad a la que podíamos nosotros hacer. En Lucas capítulo 6, verso 33, dice lo siguiente: y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Dice que hasta los pecadores hacen bien con los que les interesa, con los que les conviene. Entonces, el pecado no ha sido soltado totalmente en el hombre. Entonces tú conoces a un hombre X, tú puedes decir, no, pero ese no es tan pecador como para que me digas eso. Así es. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios no ha permitido soltar todo el pecado de ese hombre, si no sería totalmente diferente. Entonces, por su misericordia todavía puede hacer desde la perspectiva humana algunas acciones bondadosas con las personas que le convienen. En Romanos capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto le obedecen aunque nunca le hayan oído. O sea, aún por su buena conciencia hacen algunas cosas buenas a nuestra perspectiva. Entonces, sí, el hombre todavía puede hacer algunas cosas buenas, todavía no se ha soltado toda su maldad, todo su pecado. Acuérdense que veíamos en Romanos, ¿no? Pero cuando Dios se enojó con el hombre, ¿qué hizo? Le entregó a su pensamiento y el hombre comenzó a hacer de mayores depravaciones todavía. ¿Eso qué significa? Que en su misericordia nosotros aún podríamos pecar más, pero en su misericordia Dios ha retenido el pecado aún en nuestras vidas y no permite que nosotros nos destruyamos aún más por el pecado. ¿Todos somos asesinos en nuestros corazones? Sí, de acuerdo a Mateo 6, sí, todos somos asesinos, pero no todos matamos físicamente. No todos cogen un revólver, un cuchillo y matan a otra persona, pero sí todos somos asesinos en nuestros corazones. Entonces, la maldad está ahí en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero no ha sido desatada totalmente, gracias a Dios, sino a dónde hubiéramos llegado, quién sabe. Entonces ya hemos visto que aún el pecador puede hacer algunos actos de bondad conforme a nuestra perspectiva. Conforme a nuestra perspectiva, el pecador puede apreciar todavía la bondad, la belleza en las personas. La depravación del hombre es total. El pecado nos ha infestado totalmente, como si fuese una plaga, ¿no? Que ha tomado a toda la humanidad desde nuestra concepción y en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, y no hay forma que nos salvemos solos si no viene Jesucristo en nuestras vidas. Este pecado en nuestras vidas trae una consecuencia: la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y la consecuencia, que es la muerte es total en nuestras vidas. Pues hay una muerte física, pues morimos físicamente. Hay una muerte espiritual. La Biblia dice que que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos hacer ningún bien, pero a su vez también hay una muerte eterna. Jesucristo mismo hablaba de un castigo eterno a aquellos que no están en él. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán que no coma del fruto, porque si no ciertamente moriría, justamente le estaba hablando de esto. Y Adán murió y traspasó esa muerte a todos nosotros. Muerte física, porque todos morimos. Ya lo vimos en Romanos.
Muerte espiritual, la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también hay una muerte eterna que Jesucristo hablaba, en donde vamos a estar separados eternamente de Dios, condenados a un sufrimiento eterno en el infierno. La depravación del hombre es total. Por eso es que el hombre necesita urgentemente a Dios. Necesita urgentemente a Cristo como Salvador. Hasta la próxima.